Que Dios les bendiga a todos en esta oportunidad, a los que nos siguen a través de las redes sociales, de los distintos medios que esta palabra puede utilizar para llegar a todos los rincones de la tierra. Quiero compartir con los que nos siguen, con aún aquellos que hoy se suman a esta linda tarea de escuchar enseñanzas de parte de Dios, una historia que se encuentra en el libro de San Lucas capítulo 1 y que seguramente ha sido leída, escuchada, recibida por muchos. Y esta es la palabra donde el ángel Gabriel se acerca a hablarle a una mujer que Dios escoge. Y en el versículo 26 del libro de San Lucas capítulo 1, la palabra de Dios dice así: al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. Nazaret era y es una ciudad limítrofe donde convergían comerciantes, distintas religiones, distintos hábitos y pueblos que llegaban a ese lugar a tratar de vender lo que ellos tenían. Una ciudad donde había distintas opiniones, también costumbres y de hecho también influencia. Y dice la palabra de Dios que Dios escoge esa ciudad porque tenía algo allí guardado, atesorado para derramar su gloria. Y dice: a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Cuando Dios va a buscar un vaso, cuando Dios va a escoger algo para derramar su gloria, primeramente tratará con ella desde el momento en que fue gestada en el vientre de su madre. De hecho, la palabra de Dios dice: a los que antes conoció, a estos también llamó; a los que llamó, santificó; y a los que santificó, justificó; y a estos también glorificó. Así que ahí está Dios tratando con una joven al cual Él la conoce, aunque ella cree no conocer a Dios de la manera que Dios la conoce a ella. Y dice la palabra de Dios en el versículo 28: y entrando el ángel donde ella estaba. Cuando Dios va a llamar, escoger a alguien, Dios es el que busca, Dios es el que llama, Dios es el que escoge, Dios es el que santifica, justifica y también glorifica. Y no fue la mujer a buscar a Dios en un lugar, no fue Moisés a buscar a Dios en un lugar, sino que Dios se le aparece en el lugar en el que él estaba. Sé que muchos pueden en este momento decir: yo no estoy en el lugar correcto, no soy la persona correcta, no es este el lugar donde Dios puede estar. Pero sí dice que Dios fue a la habitación donde ella estaba. Y las palabras fueron las siguientes: dijo: salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Una palabra a la cual Jesús se refiere a sus apóstoles, y Él les hace como un consejo, les pide encarecidamente: permaneced en mí y yo en vosotros. Porque esta es la manera de poder llevar mucho fruto. Pero ¿cómo nosotros podemos permanecer en Él y Él permanecer en nosotros si no es Él el que nos toca, nos toma y guarda para que nosotros no caigamos? Tropiezos, heridas, fallas, todos los seres humanos van a tener, pero Él ha prometido que del hueco de su mano nadie los sacará, nadie se extraviará, nadie se perderá. Y es ahí donde yo esta tarde quiero hablarles a ustedes.
Vivimos en medio de una generación corrupta, donde hay influencers, donde hay todo tipo de influencias que pueden estar queriendo intentar destruir el propósito de Dios en nuestras vidas. Pero Dios ha prometido que todas esas artimañas que el diablo pueda gestar, formar, intentar en medio de aquellos que Él ha escogido y guardado son inútiles, porque Él los tiene escondido en el hueco de su mano. La palabra de Dios es para una mujer joven que simplemente tenía ideales. ¿Cuáles son los ideales que ella tenía? Permanecer virgen. Ahora hablemos qué es hablar de virginidad. Inmediatamente a nuestras vidas, cuando nosotros hablamos de virginidad, se nos viene lo sexual. Pero salgamos de la parte sexual y vamos a un cassette virgen, a un disco rígido virgen, a algo que está intacto, que se ha guardado, que no ha permitido influencias y que está dispuesto para que una mano correcta empiece a grabar en medio de ellos todo lo que Él tiene para ellos. En otras palabras, esta mujer, más allá de ser una mujer guardada en una ciudad de prostitutas y de prostitución, ella también era una mujer que sabía que había sido escogida, guardada para alguien, para que ese alguien escriba en ella toda la historia de su vida. Dice que estaba desposada con un varón que era de la tribu de David, y que este varón se llamaba José. Y aunque ella estaba desposada, tenía pacto y sabía guardar ese pacto. Ella sabía guardar el tiempo, era conocedora de los tiempos, aunque no tenía el conocimiento pleno de Dios. Quiero decirte que Dios es quien va a ir trabajando en tu mente, en tu corazón y en tu espíritu. Romperá una y otra vez la vasija hasta hacer de ti lo que Él quiere. Y el diablo, por más diablo que sea, nunca podrá quitar un solo cabello de nuestra cabeza si Dios no lo autoriza o lo permite. Permíteme decirte que todos los errores, las faltas, las dificultades que han pasado en tu vida han sido permisos de Dios para que Satanás pueda allí foguearte, pueda hacerte más dura, más firme, y también para que Dios pueda hacer de ese vaso que hoy eres la pieza escogida y preciosa que tiene para ti. ¿Quieres verlo? Dice la palabra de Dios: mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras. A ella no le asustó el que un hombre entrara donde ella estaba. A ella no le asustó el ángel. A ella no le asustó la figura que ese ser traía. Pero sí la asombran, las turban las palabras que él pronuncia. En una situación donde Dios quiere llevar a sus discípulos a un escalón superior, a un escalón mayor, se les aparece en la cuarta vigilia de la noche caminando sobre las aguas. Y dice la Biblia que todos se asustaron y pensaban que veían un fantasma. Esto no sucede con María. Esta situación no pasa con ella. Ella no se asusta con el hombre que acaba de entrar en la habitación en la que ella estaba. No menciona en qué condición y situación la mujer llamada María estaba. Lo que sí ella se asombra, dice que se turba por las palabras que éste decía y pensaba qué salutación sería esta. ¿Qué está sucediendo con este ángel, con este hombre? De hecho, no olvidemos que la Biblia dice que debemos ser hospedadores, porque muchos de nosotros hospedamos ángeles sin saberlo. Quiero llevarles la figura de lo que María está viendo. Ella no la asusta, quizás era un ángel allí figurado en un hombre. A ella no le asusta la figura, no le asusta lo que está viendo, pero sí se pregunta qué está pasando, qué es lo que está sucediendo hoy, por lo cual este hombre me habla de esta manera.
Y dice el versículo 30, entonces el ángel le dijo, María. Le habla ahora por nombre y le dice, eres tú, a ti te estoy buscando, tú no conoces a Dios, Dios te conoce a ti, sé que te llamas María. No temas, porque has hallado gracia delante de Dios. La Biblia dice que Dios da gracia a los humildes y a los soberbios resiste. ¿Qué es lo que esta mujer guardaba para que ella de pronto encontrara gracia delante de Dios? Primero, humildad. Segundo lugar, mujer de pacto. Tercera palabra que podríamos agregar en este momento, fidelidad. Y dice la palabra que el ángel le dice, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Estamos hablando, si miramos el calendario desde romano, desde el año 0. Desde el año en que toda palabra como esta era una ofensa, era raro. Hoy en día es común hablar de embarazos antes del matrimonio, de ver mujeres embarazadas, y de hecho hasta bromas se hacen a causa de esto. Pero en aquel tiempo era algo muy estricto, era algo muy firme y muy duro, mas ella escucha esas palabras. Quiero decirles a esta generación que la idea que nosotros tenemos de la que Dios habla muchas veces es una fábula y muchas veces tiene que ver con masonería metida dentro de la Biblia, porque Dios es más simple de lo que nosotros imaginamos y más directo de lo que nosotros creemos. Y él ahora le dice, hoy concebirás y darás a luz un hijo. Tú que eres virgen, tú que eres de pacto, tú que te has guardado, tú que tienes la conciencia limpia, lista, receptible para todo lo que Dios tiene, Dios hoy va a hacer eso contigo. Tu vida hoy cambia, tu vida hoy es distinta, tu vida, todo lo que la sociedad vio de ti hoy desaparece y nace otra. Nace el problema de estar embarazada, nace el problema de ser criticada en la sociedad, nace el problema de que los que antes te creían tal, hoy van a ver otra cosa. Quiero que usted entienda y póngase en el lugar de esa joven que está de novia, que está comprometida, que no le ha permitido a su novio tocarla y que de pronto tendrá que enfrentar a su padre, a su madre, a su novio y a una sociedad que empezará a verla diferente. Aceptar lo que Dios tiene o lo que Dios quiere hacer a través de este vaso, y quiero que tú te pongas en ese lugar, es aceptar todos los conflictos de lo que la gente cree de una religión y de lo que Dios tiene como principio de salvación para la humanidad. Dice la palabra de Dios, este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. María, quiero que entiendas que lo que vas a llevar dentro de tu vientre, lo que vas a guardar durante 9 meses, porque tu parto será como el de todas las mujeres, aunque lo que tienes adentro es de Dios. Dios pudiera hacerlo nacer hoy mismo, porque nada es imposible para Dios. Pero tendrás que sufrir el proceso de las náuseas, de los vómitos. Tendrás que sufrir el proceso de que José quiera separarse de ti. Tendrás que sufrir el proceso de enfrentar a tus padres. Pero lo que llevas ahí adentro es un rey. Es tan grande que no te puedes dar el lujo de abortarlo. Es por eso que en medio de toda una sociedad o ciudad de aproximadamente 120,000 habitantes,
de Nazaret, Dios te escogió a ti. Quiero decirte en esta tarde que si Dios te llamó, que si Dios te habló, que si Dios te dio una palabra, es primeramente porque Dios sabe, Dios te viene viendo desde el nacimiento, desde el día en que tus ojos o tu embrión vieron sus ojos, desde el día en que Él te formó con los dedos. Desde ese día Dios viene trabajando y sabe que lo que ha depositado sobre tu vida, tú tienes la capacidad, tienes la madera, tienes los lomos para cumplirlo. María, Dios ha puesto el rey en tu vientre porque sabe que tú no volverás atrás. Y dice la palabra de Dios: entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues yo no conozco varón. Y respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Cuando María recibe esta palabra, ella sabe que el primer tropiezo que va a tener es en la casa de su padre. Pero también sabe que aunque la sociedad está esperando un Mesías, que aunque la sociedad está esperando al Salvador, y aún hoy los judíos siguen llorando frente al muro de los lamentos porque para ellos Cristo no es el Salvador, ella sabe que va a tener que enfrentar a la iglesia. La misma iglesia que Jesucristo enfrentó el día en que, abriendo el libro, leyó el libro de Isaías capítulo 53. Hoy se ha cumplido esta palabra entre vosotros, y los grandes teólogos religiosos empezaron a murmurar diciendo: ¿quién es este que dice estas palabras? De hecho, el libro de Isaías en el capítulo 29 dice la palabra de Dios que los entendidos no entenderán, los sabios no conocerán, y esto les será dado a los simples. De hecho, ahí está una mujer simple, una mujer, la que tenía que cubrir su rostro, ponerse un velo, la que tenía prohibido hablar en el templo, ahora lleva dentro de su vientre nada más y nada menos que al Hijo de Dios. Dice la Biblia: el Espíritu Santo vendrá sobre ti. Recuerdo cuando Jesús, hablándole a los discípulos, les decía: cuando ustedes vayan por las ciudades, cuando ustedes vayan y prediquen el evangelio del reino de los cielos, no se preocupen por qué es lo que tienen que decir, porque el Espíritu Santo les dará en ese momento que hablar. Lo que Dios le está diciendo a esta mujer: tú vas a romper con toda religiosidad y con todo costumbrismo. Siempre yo les digo que cada vez que ustedes escuchan un mensaje, la Biblia es hermosa. La Biblia desde Génesis a Apocalipsis guarda tesoros que son dados solamente a escogidos. Y les digo, cada vez que lean la Biblia, vayan, doblen sus rodillas, pregunten al Espíritu Santo qué es lo que quiso decir ese texto que ustedes leyeron. Porque el diablo, sabiendo que no puede destruir la Biblia, la iba a trastornar, trastocar y hacer de ella confusiones. De hecho, hoy hay tantas versiones de la Biblia que cuando usted lee, tomando las 7, 8, 9, tantas que hay, lee el mismo versículo, le quedan más dudas que cuando no los leyó. En otras palabras, es tiempo de doblar las rodillas y confiar en el Espíritu Santo, conociendo la Biblia y teniéndola como un péndulo. Pero ese péndulo, más que un papel que fue escrito y traducido por hombres, hoy tiene que ser el Espíritu Santo. Y el ángel le está diciendo: María,
No temas a la religión, no temas a los religiosos. El Espíritu Santo estará sobre ti, te esconderá en el hueco de su mano, te esconderá bajo la nube de su gloria, y cuando los enemigos te busquen, no te hallarán. De hecho, cuando Jesús nació y el rey Herodes mandó matarlo, el Espíritu Santo ya estaba allí trabajando y la llevó a Egipto. Y aun cuando murieron muchos inocentes, el Hijo, el escogido, el guardado por Dios, estaba siendo allí cuidado por el Espíritu Santo. Dice la palabra en el versículo 36, y aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril. Cuando Dios habla y llama a una persona, también llama al que caminará con él. Dios hace las cosas de dos en dos. De hecho, la Biblia dice que Jesús les dio orden, vayan de dos en dos. Si uno cae, el otro lo levanta. Dios siempre envió de dos en dos. Ahora, Dios le está diciendo, sé que lo que te estoy hablando es una locura. Aún hoy, después de 2000 años, predicar este mensaje en la forma en que te lo estoy predicando, seguramente habrá muchos religiosos que se levantarán y dirán, no puede ser lo que está diciendo. Y lo que estoy diciendo es que Dios ya tiene preparado un remanente, Dios ya tiene guardado a alguien que está hablando de la misma manera que yo te estoy hablando, porque el Espíritu Santo se apresura a hacer estas cosas para glorificar el nombre de Dios. Y Dios le dice, antes que te tocara a ti, Dios ya tocó a tu parienta Elizabeth. Y para ella, la que llamaban estéril, la vieja, la que no podía dar a luz, lleva 6 meses de embarazo. Usted y yo conocemos hoy, después de 2000 años leyendo la Biblia, que ese hijo de Zacarías y Elizabeth era nada más y nada menos que el que prepararía el camino en medio del desierto para la venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Nada más que el profeta, el más grande nacido de mujer, según el mismo Rey Jesús, Juan el Bautista. Y dice el versículo 37, porque nada hay imposible para Dios. Versículo 38, yo creo que hay un silencio entre ese pequeño versículo 37, porque lo único que dice, después de Jesús lloró, creo que este es el versículo más corto, después de ese, este es el segundo más corto. Entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor. Creo que llega un momento en la vida de Pedro en que él tiene que tomar una decisión, y él mismo lo manifiesta. ¿A quién he de agradar? ¿A Dios o a los hombres? ¿A quién he de agradar? ¿A la religión a la que los viernes a las 6 de la tarde empieza el día del Sabbat y cumplo religiosamente el día del Sabbat? ¿O hoy me declaro sierva del Señor? En otras palabras, ella estaba diciendo, reconozco el libre albedrío, reconozco que de mí depende el sí o el no. Reconozco que si yo hoy lo rechazo, Él también me dejará para siempre. Reconozco que si hoy le digo sí, ya nunca más podré volver atrás. ¿Cómo se puede volver atrás de un embarazo? ¿Cómo se puede, después de haber sido engendrado, abortar sin sentir el llamado de madre? Y ella le dice, he aquí la sierva del Señor.
hágase conmigo conforme a tu palabra. El diablo va a entrar por la ventana. El diablo es el saltador, el mentiroso, el engañador, el ladrón. Él no va a pedir permiso. Pero María, aunque reconoce la grandeza de lo que Dios es y de los temores que ella va a afrontar tomando esta decisión, le dice: yo aquí me convierto en esclava. Quiero que se haga conforme a la palabra de Dios. No conozco al Espíritu Santo, pero quiero que me cubra y me envuelva con su sombra. No conozco al Espíritu Santo, pero quiero que me embarace. No conozco al Espíritu Santo, ni sé lo que es tener una relación tan grande con ese Dios, pero la quiero. Hágase conforme a tu palabra. Y dice la Biblia, y el ángel se fue de su presencia. Cada vez que yo leo la palabra y tengo la oportunidad de enseñarles un poquito de lo que yo aprendí en Dios, siempre les digo, mi mensaje termina y empieza Dios en medio de ustedes. De hecho, la Biblia dice que debemos meditar de día y de noche. Debemos orar siempre. Debemos hacerlo sin cesar. Y sin cesar es como, yo estoy tosiendo, pero sigo hablando. Estoy con un malestar en la garganta, pero eso no me detiene a que yo pueda estar hablando con ustedes. Eso es orar. Que nada te impida, ni un mal día, ni un mal trago, ni una discusión. Aún en medio de esa discusión que puedes tener con terceras personas, puedes estar orando a Dios sin cerrar tus ojos, sin hacer espamento, sin mostrarte. Jesús da una referencia y dicen, los hipócritas se peinan, no se lavan la cara, porque quieren mostrar que están ayunando. Yo también podría cerrar la puerta de mi habitación y pasar largas horas allí de rodillas, quizás durmiendo, pero decirle a la gente que estoy orando. O puedo estar en medio de la gente charlando y hablando continuamente con Dios y haciendo partícipe a Dios de esa charla. Y María dice, yo quiero experimentar eso. Quiero experimentar lo que es tener adentro el Espíritu Santo, lo que es tener al Espíritu Santo por encima. Quiero conocer eso que un día conocerá Jesucristo cuando sea llevado al desierto y vuelva en el poder del Espíritu. Quiero conocer el Espíritu de Dios en todo su poder. Cuando se habla acerca de María, muchos religiosos la menosprecian. Pero yo muchas veces en oraciones le he pedido a Dios tener la fuerza que esa mujer tuvo, la integridad que esa mujer tuvo, para que en medio de su generación ella marcara una historia diferente. Yo traje a referencia en esta tarde que virginidad es algo así como un cassette virgen. Ustedes no lo saben. Es como un pendrive que no tiene nada de información, listo para recibir toda esa información. Yo siempre les dije, el ámbito espiritual gobierna el ámbito natural. Pero ¿cómo se sabe eso? Si no es inquirido por Dios, dado por Dios, entregado por Dios. Pero ¿a quién se los va a entregar? Yo les pido que cuando ustedes oren, no hagan oraciones hechiceras. ¿Y qué es una oración hechicera? Mandarse o recitar algo que se hace todos los días. Siempre decimos, queremos que se haga la voluntad de Dios, pero le damos el plan a Dios para que Él haga nuestra voluntad y luego decimos que es la de Dios. Una oración en un cassette virgen sería
algo en blanco. Señor, no tengo que decirte, solo sé que tengo necesidades, pero como tú ya las sabes, porque tú lo sabes todo, dime qué tengo que hacer. Yo soy ese pendrive en blanco que quiere ser llenado de información. Quiero ser ese CD virgen para que tú lo llenes de información. Y si tiene información hoy, porque he pasado muchos años llenándome y conociéndome de las cosas del mundo, quiero que me formatees de nuevo y hagas de mí lo que quieras hacer, porque yo quiero ser ese que lleva tu plan, tu simiente, tu gloria, tu gracia a esta generación. Sé que lo vas a hacer con gente que está dispuesta a ver cosas grandes y ocultas que ojo no vio, que oído no oyó y que no ha subido a corazón de hombre. Cuando yo leo todo el compendio de la Biblia, cuando veo las maravillas que Dios hizo en Egipto para liberar a su pueblo, cuando veo cómo Dios sustentó a su pueblo durante 40 años en el desierto, cuando veo cómo Dios lo introduce en la tierra prometida, pero también tengo que hacer memoria de que esos más de 600,000 hombres, sin contar mujeres ni niños, solamente había 2 cabecitas, José y Caleb. De esa generación solamente había 2 que se dejaron formatear por Dios y entraron a esa tierra. Todos los demás murieron. Cuando Dios se propone a enviar a su Hijo al mundo, me pregunto, ¿no habrá visto otras mujeres? Y la Biblia lo dice claramente: muy favorecida, bendita tú entre las mujeres. Quiere decir que Dios visitó muchas mujeres, pero escogió a María. Y me pregunto, en medio de esta generación, ¿cuántos están dispuestos a borrar toda la porquería de la religiosidad? A adorar a Dios en espíritu y en verdad. Veo comúnmente cómo muchos adoran a Dios, pero también el libro de Isaías en el capítulo 29 lo dice: vosotros me alabáis con su boca, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Cuando Dios busca transformadores, cuando Dios busca a los que va a exaltar en medio de la generación, busca gente firme, gente que no aborte, gente que tenga principios, pero por sobre todas las cosas, gente que quiera hacer historia. Y la historia no es cuestión de repetirla, es cuestión de escribirla. Yo siempre les dije, mientras enseñaba en los seminarios, hay 2 clases de personas en el mundo. Están los que escriben la historia, los que la hacen, y simplemente los que la siguen a los que hacen la historia. Dios en este día, a través de esta palabra, está buscando valientes. Está buscando gente que, aunque ha cometido infinidad de errores, están dispuestos hoy a que su mente sea renovada. De hecho, la palabra de Dios lo dice: transformaos en medio de este siglo. Transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que glorifiquéis, para que hagáis las cosas agradables y perfectas al Dios que te escogió para ser una punta de lanza en medio de este pueblo. Que Dios en esta tarde, en este día, en esta mañana, en este momento pueda abrir tu corazón, transformar tu mente, ungirte los ojos con colirio, abrir tus oídos para que oigas, pero sobre todas las cosas, tu corazón para que entiendas. Que Dios te bendiga, te ilumine
y nunca, nunca te salgas de su mano.